Bueno, ya vuelvo con Coco. Alberto Medina Méndez, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Saludos a todo el equipo. Bueno, hoy te escuché por varios lugares, aparte venimos conversando hace mucho. La información estaba, ¿eh? Estaba, alguna gente lo quiso ver más rápido, Sí. y te diría que algunos, hasta los que tenían información, dudaban, ¿no? La narrativa quizás... A mí me pareció muy nítida. ¿Qué querés que te diga? Sí, pero viste que se generaba, por supuesto, un resquemor de ver quién interpretaba mejor lo que estaba pasando, ¿no? Con Alberto cruzábamos mucha info porque bueno, él hace periodismo y análisis político y además es consultor en política. Y siempre teníamos diferentes fuentes informativas, pero el desembarco a la cabecera de playa parecía que era siempre el mismo. Y coincidíamos en que esto aparentemente iba a pasar, era irremediable, seguramente con algunos puntos menos en el oficialismo, no 51 como terminaron. Sí, eso impensado. Claro, ahí también está el final de campaña del oficialismo, que obviamente con recursos y con mucha potencia electoral, seguramente marcó la diferencia. Pero yo me acuerdo que la última semana tuvimos 2 cafés compartiendo información, y en las 2 coincidíamos en que en las encuestas se venía mostrando algo. La Libertad Avanza cuarto y segundo Azcúa en las encuestas. Eso nos costaba. Y nos hacía ruido. Claro, nos hacía ruido. Decíamos, chico, Azcúa superando a Colombia. Claro. Pero finalmente pasó. Y creo que se confirmaron varios procesos hoy ya con el diario del lunes, ¿no? Sí. Uno es la cuestión territorial. Esto que veníamos conversando mucho tiempo, ¿no? El peso específico de los jefes territoriales fue extremadamente gravitante, al punto tal que cuando te ponías a mirar el fino, te encontraban que hay lugares donde se ganó y lugares donde se perdió en función de quién era el candidato. De hecho, se terminaron algunos proyectos históricos en Corrientes, en algunas localidades, Sí. que inclusive mutaron dentro del mismo oficialismo, ¿no? Es decir, espacios políticos dentro de Vamos Corrientes que ganaron la elección, pero no con los mismos jugadores que estaban. Y eso también muestra un poco que el peso de los candidatos es relevante en lo territorial. Lo más cercano que tenemos a Capital es Riachuelo y El Sombrero, por ejemplo. Que los históricos no consagraron a sus candidatos, pero sí Vamos Corrientes ganó en esas 2 localidades. Y la lógica, bueno, también de Burucuyá, que es un dato... Claro, Burucuyá, digamos, sería el análisis particular de todo esto, es que donde, digamos, creo que fue el único municipio donde de relevancia que ganó Encuentro por Corrientes, ¿no? Sí, aparte en una zona donde el predominio del oficialismo fue abrumador. En la zona centro-norte prácticamente ganó absolutamente en todos lados. Ganó el doctor Ignacio, que festeja el 32, hoy está festejando. Claro. Hoy es Santa 32. Rosa. Hoy es 32. Hoy es 32, ¿eh? O sea, qué jugada de marketing. Yo me acuerdo que Eduardo Feynman en la nota que le hizo dijo, usted es un maestro del marketing. Sí. No, porque comenzaron... Está en el programa radial más escuchado del país, le dijo. ¿Esto lo pensó? Y un poco sí, un poco no, le dijo el doctor. Le salió. Sí, le salió. No, pero yo creo que los territoriales tienen mucho peso. También me parece que lo conversábamos con vos hoy por mensaje, ¿no? También quedó en claro quiénes hicieron un trabajo más profesional y quiénes hicieron un trabajo más amateur. La política dejó de ser el territorio de los intuitivos. La política y la comunicación. Mucho más la comunicación. Pero digo, ya no es más esto de que yo tengo un poco de instinto y con eso me alcanza. Inclusive los mismos jefes territoriales, ¿eh? Sí. También tuvieron que ayornarse, porque a algunos les fue muy bien, a otros les fue más o menos. Exactamente. Y aparte, Alberto, me parece que es importante dejar en claro, por ejemplo, que las redes sociales han horizontalizado la comunicación. Sí. Pero todavía lo que no pueden hacer es crear una realidad paralela. No. O sea, si vos no le pones contenido a lo que propones, no te alcanza con ir a redes sociales. Y de hecho, microclima. Sí. Inclusive en el bardeo, ¿no? Viste que a veces uno entra a un posteo y dice, mira qué cantidad de gente enojada que hay, que dice un montón de cosas. Bueno, eso es una parte de la realidad. Eso también está sesgado. El enojo y el aplauso también está sesgado, ¿no? El aplauso, en ámbito donde hay aplauso, puede ser también una parte de la realidad. El enojo ese propio de las redes sociales también es... La gente te dice barbaridades, sí. Eso también es una parte. La gente común merodea en otras realidades más tangibles. Entonces me parece que también eso quedó claro. Y después me parece que un dato que no hay que pasarlo por alto, la cantidad de gente que votó. Impresionante. La participación es un dato que todos, me incluyo, preveíamos una caída, sí. Porque había una caída generalizada. Sabíamos que la ejecutiva siempre tiene un poco más, ¿no? El número podía andar un 10% menos. Y parecía razonable. Y parecía lógico. Y parecía razonable. No, creo que quizás, tal vez, inclusive que se haya instalado esta idea de que podía haber segunda vuelta o no, y que no estaba definido el escenario, quizás movilizó a mucha gente a ir a votar. Sí. Es altamente probable que eso también haya sido un motor en vez de ser un problema, digamos. Sí. Porque tal vez cuando la elección está muy cantada, nadie va a votar, porque es una obviedad. Cuando ya no es tan obvio, la gente se moviliza.
Pero la movilización estuvo centrada más que nada en el interés de votar un gobernador. Me parece. Corrientes siempre fue una provincia donde las elecciones a gobernador concitan una Está bien, atención. pero Diego, es Sí. razonable que pensemos que podía irse un poquito por abajo, porque en momentos en donde esto no estaba en discusión, sumamos 73% de presentismo. Entonces, con esta ola decíamos, Corrientes va a votar bien si ya hay 65% de presentismo. Claro. Sí. Para mí era Y un sin embargo hubo numerazo. 73. Bueno, claramente. Y demuestra Corrientes que, con esta elección a gobernador, que rompe un poco el esquema a nivel nacional de la apatía en los otros distritos. Vamos a ver cómo vota Santiago para paralelo, sí, ¿no? sí, A ver sí, si sí. también la otra elección ejecutiva más o Sí. menos responde, ¿no? Sí. Sí. Hay algo que vos también de alguna manera fuiste advirtiendo, ¿no? Era importante en esta compulsa no dejarse llevar por microclimas. Hace un tiempo conversamos con Alberto de este tema, porque muchas veces uno conversa con 10 personas del entorno cercano y se arma una composición del lugar. Y definitivamente tenemos que comenzar a manejar el concepto de masividad. O sea, esta es una elección con 900.000 electores. Sí. Si vos no interpretás lo que puede pasar a nivel masivo, te podés pegar un golpazo. Entonces yo escuchaba por ahí, Ricardo va a votar muy bien en el empleo público. ¿Por qué? Y porque en mi oficina 2 o 3 me dijeron esto. Y el resto, no, con el resto no hablo, pero acá es un muestreo. Vos sabés que en ese punto que marcas, me crucé con muchos policías. Conozco muchos policías del ámbito de Casa de Gobierno por haber trabajado mucho tiempo Sí. como movilero. Y decía, la poli le va a votar a Ricardo, la poli le va a votar Los a Ricardo. errores de masificar una interpretación cercana. Sigue aislada. Sí. Y por eso digo que se profesionalizó eso que vos planteabas, me parece un muy buen punto, ¿no? Se está profesionalizando la comunicación, la política, no alcanza con tener visión e instinto nomás, hay que Sí. complementarlo a eso con herramientas que hoy están a la mano. Hay gente que hizo un laburo muy finito, muy pormenorizado, y gente que apostó a una percepción así muy, muy subjetiva, inclusive después- gente profesional, ¿eh? Por eso. Y después hay un tema. Yo en todas las elecciones veo aparecer el tema de la corrupción. En todas, en mayor o en menor medida. Ahora, yo digo que cuando te metes en un tema así, si no tenés sustancia, es difícil que la gente se enganche. O sea, vos hablas de la corrupción y no haces ninguna denuncia. Sí, sí, Y queda la en el gente te aire. dice, cuidado, que estamos frente a un operativo, un tirabomba o lo que sea. Y yo, que tengo mucho contacto con gente del Poder Judicial, no hubo una sola denuncia. Entonces, Muy mediático. Claro, vos te encontrás ahora, por ejemplo, con el tema nacional de Españolo, los audios. Vamos a ver cómo termina esta historia. Porque también después está si el tipo tiene solvencia para sostener todo lo que dice. En el medio está este impacto. Sí, en un marco en el que hay una especie de paraguas, en el Sí. que la gente tiene una sospecha generalizada. Pero Claro. ojo que la sospecha es generalizada. Exacto. Bueno, La sospecha no es o sea, puntual. ¿por qué esa lógica no va a alcanzar también a un gobierno provincial? A eso voy. O sea, la gente se engancha con algún microclima eventual, pero si vos no solventás el tema, si no te metes, es difícil sostenerlo en el tiempo. No, y además el denunciante tiene que también estar Y muy... tiene credibilidad. Porque si el que denuncia también tiene algún papelito flojo, Sí, sí. obviamente se desacredita por el interlocutor, ni siquiera por el tema. ¿eh? A mí no me gusta ser autorreferencial, pero en la elección del 2009, en mi caso periodísticamente hice varias denuncias que algunos fiscales tomaron, me llamaron a declarar y las respaldé. No es que, como esos periodistas que decían en el caso Loan, yo sé lo que pasó con Loan, porque, bueno, venga, le decía la doctora, la jueza, y, no, yo no. ¿Cómo si usted dijo que ya sabía lo que pasó con Loan? Declare qué pasó con No Loan. sabe. No sé. Me La dijeron. verdad que no. Me dijeron que... Bueno, a mí me pasó que cuando me convocaron los fiscales dije esto, y presenté los papeles. Y después tuve que recorrer tribunales, me fui a juicios orales. O sea, eso también hay que solventarlo. A eso hoy me parece que ahí también entran en un terreno muy difuso, la política está con mucha falta de credibilidad y eso tampoco ayuda. Y la gente por ahí, capaz que injustamente, dice, bueno, son todos iguales. Hay una tendencia al son todos Por iguales. supuesto, la generalización. A la generalización. Pero también se abre para mí un periodo interesante para Corrientes ahora, ¿no? Hay que hacer la lectura fina, a nosotros nos gusta mucho mirar después los casilleros, ver cómo votó para gobernador, para intendente, los concejales, que quizá un análisis muy pormenorizado, que es muy útil, pero bueno, hoy vos mirás la calle, la gente sigue caminando, haciendo sus cosas de siempre, ¿no? Se levantó Porque la vida temprano para ir a continúa, trabajar. ¿eh? Se levantó temprano para ir a trabajar. La vida continúa, y el que tiene un desafío gigantesco ahora es el gobierno provincial, que tiene que barajar ya de nuevo, puertas adentro. Una vez que termina la euforia, entre comillas, del triunfo,
tenés que bajar los decibeles y decir, bueno, viene un contexto distinto, con un escenario de otras características. Será un escenario, a ver, será una labor no solamente para el gobierno, claramente que el gobierno deberá tener una mayor responsabilidad teniendo en cuenta el rol que tiene. Pero digo, los dirigentes. pausa acá porque quiero hacer un aporte, porque lo escuché a Alberto en varias ocasiones hablar del tema económico. Yo interpreto correctamente que lo que vos decís es un desafío serio por delante. Ahora, si a la nación no le va bien, no le va a ir bien a ninguna provincia. No, eso que tengamos en claro todo esto, porque si le va mal a Corrientes o a Chaco con los números, es porque a Nación le va mal. Tal cual. Y además, y ahí viene un desafío más complicado, que es la elección de octubre. Exacto. Porque si al gobierno nacional le va mal, se complica la economía. Y ustedes vieron que Valdés ayer, a pesar de estar rodeado de los gobernadores que están cultivando la idea de la Avenida del Medio, fue muy prudente. Extremadamente. Gustavo Valdés declarando, no se sumó a la ola declarativa en contra del gobierno nacional como diciendo quiero que le vaya mal. No, en absoluto. Tampoco fue un discurso exitista. No. Un discurso, te diría, bastante mesurado, agradeciendo más a los propios que Sí, pero también en una, no una señal a Buenos Aires, ¿no? Claro, por eso digo, en esa señal a Buenos Aires es una crítica moderada a Buenos Aires. Pero moderada. Es una crítica moderada. Le dice, miren muchachos, no están haciendo bien las cosas, nosotros tenemos esta propuesta, pero no enganchándose en eso de, de todo lo malo que se ve desde la óptica kirchnerista, por ejemplo, del gobierno nacional. Es que, uno tiene eso, ¿no? Esta Avenida del Medio de los Gobernadores, sí advierte correctamente las señales que la ciudadanía entrega, tendría que ser muy prudente en su actitud legislativa. En algunas cosas, obviamente, decir que no, porque afectan directamente los intereses provinciales, como por ejemplo el tema, qué sé yo, ATN, impuesto a los combustibles, y en otras, no subirse a lo que propone el kirchnerismo, que es el caos, que se vayan en helicóptero y una cantidad de cosas más, porque automáticamente eso genera una caída de las administraciones provinciales. Sí, por eso me parece que hubo mesura ayer, un mensaje a Buenos Aires que tiene más que ver con el refuerzo del peso de las provincias, sí. Ni siquiera una cuestión política, me pareció más la convivencia entre las provincias y la nación, que esto se construye con las provincias, de hecho hizo una referencia histórica respecto a cómo se construyó el país, digamos, ¿no? Con el consenso de las provincias, creo que va por ahí un poco la música, veremos cómo después depura eso. Hoy, si vos querés hacer análisis político fino, tendría que preguntarte, ¿el gobernador Valdés va a hacer ya el salto a ese espacio de gobernadores o va a esperar la elección nacional para ver el resultado y el desenlace y después verá cómo se para frente a lo que viene? Es que yo creo, Alberto, que los gobernadores están decididamente construyendo ese espacio, pero no en un esquema de abierta oposición, sino más bien de advertencia de que en el arco político hay extremos y medios. Y a veces los medios son los que terminan, resolviendo el fiel de la balanza, por decirlo de alguna manera. Ahora, te pregunto, ¿el Violeta o nada? ¿Como estrategia? Claro, la estrategia de Lula y Menem, los Menem y Karina Milei, evidentemente recibió un golpazo demoledor. Bueno, en el caso corriente, evidentemente, el resultado no fue el que esperaban. Creo que había una expectativa mayor. Menos de 10% es trágico. Hoy con el diario del lunes, la revisión de la conversación de prealianzas que hubo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, se podía leer de otra manera. Bueno, Franco dijo que era esperable. ¿El resultado? Sí. No, bueno, que para ser sincero, el resultado era... Es que la verdad es que Franco manejaba información privilegiada. El gobierno nacional sabía cuál era el número. Sí, claramente. Después podía haber una diferencia. Es más, te diría que por ahí quizás fue un poquito menos de lo que esperaban. Acá está a prueba la flexibilidad hacia adelante del gobierno nacional, porque independientemente de que tenían ese dato, siguieron respetándole a Karina Milei y los Menem ese territorio que el presidente, por lo menos en lo discursivo, dice no hay que pisar eso porque eso es de ellos. Y ellos dijeron, bueno, juguemos con Almirón y acá está el resultado, ¿no? Bueno, veremos también cómo impacta eso en la estrategia general del gobierno. No olvidemos que hay ahí en este momento mucho ruido. Sí. Y también hay una elección el domingo. Sí, por supuesto. Que también me parece que va a jugar algún rol, digamos, ¿no? Y después una previa de la Nacional. Es una previa de la Nacional. Y después de un largo camino de 50 días hasta la elección del 26 de octubre. Exacto. Y se están dirimiendo puertas adentro. Y si uno rememora, ¿no?, lo de Macri, también hay un largo camino de 2 años más de gestión. Sin duda. Pues Macri venció en la intermedia, había una euforia. Ineludible. En octubre euforia, en noviembre el discurso de Marcos Peña y los mercados se fueron para cualquier lado. Por eso, veamos cómo se van dando los acontecimientos. Yo creo que el gobierno nacional toma nota de las cosas que pasan, después lo dirán más en público o no. Sí. Creo que había una expectativa en corriente con la Libertad Avanza un poco más alta.
También es un debut electoral, digo, tampoco creo que dramatizar, porque no había expectativa de triunfo tampoco. Pero ni mucho menos. los debuts electorales de la Libertad Avanza este año estuvieron rondando el 20%. Bueno, por eso, tampoco desentona tanto, ¿no? O sea, si vos miras Formosa, por ejemplo, se parece bastante a Formosa. Bueno, pero, sí, pero en Formosa no hubo una carrera de gobernador. Yo sí creo... Claro, pero Formosa sí es cierto. Pero esperá, me baso en las palabras de un analista correntino, amigo mío, Alberto Medina Méndez. La marca es una cosa, los candidatos es otra. Si marca y candidato no van de la mano, el colapso es inminente. Bueno, pero ¿quién define? Santa Fe salió 13 puntos, ¿verdad? Exactamente. Santa Fe fue 13 puntos. El único lugar donde hubo marca y candidato, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Adorni, que es la Libertad Avanza en estado puro. Y ahora provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahora con otro esquema, porque la provincia de Buenos Aires también yo tengo mi duda de que sea tan pura como la de Adorni. Está No tan pura como la de Adorni, pero Espere es propio. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una tendencia a nacionalizar sus campañas por la cercanía, la proximidad. No te olvides que hay 10 millones de habitantes que están periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que la ciudad de Buenos Aires. Es un país en sí mismo el conurbano. Exacto. Entonces ahí te puede torcer un poco la provincialización, si querés, de las discusiones. Pero el resto de la provincia, fíjate lo que pasó en Santa Fe, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Chaco, la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se puede democratizar la Libertad Avanza en Corrientes? Pregunto esto porque hay mucha gente que defiende las ideas de la libertad hace mucho tiempo, que nos vienen diciendo en el día de hoy en los mensajes. ¿Llegará el momento de renovar? ¿Quién paga el costo? ¿Se replantea la estrategia de construcción política en la Libertad Avanza? Yo creo que la política en general revisa después de terminar los procesos. No creo que ocurra antes de octubre. La gente acomoda a los protagonistas. Sí, y creo que la política también. Después de octubre el gobierno nacional seguramente hará un reseteo, se parará sobre los números, dirá, che, acá como no fue, acá como no fue, acá no fue mejor, acá no fue peor. Sí. Y tomará la decisión, primero estratégica, no con las personas, de decir, bueno, ¿qué tipo de estrategia vamos a tener? ¿Más dialoguista, menos dialoguista, más confrontativa, menos confrontativa? Y también al perfil de los actores, por lo que vos decías recién. Hay que ver si el perfil de los actores gira en torno a lo que ya vimos hasta acá o se empieza a mixar. La única buena noticia desde mi punto de vista es que Caíto Leconte, que es defensor de las ideas de la libertad, viene a la legislatura. Bueno, ese es el punto. Ahora va a tener un actor que no tiene el perfil de la actual conducción de la Libertad Avanza, porque Caíto Leconte no es... Caíto no es Almirón. Claro, exactamente, a eso apunto. Y Caíto es una persona que defiende las ideas de la libertad, pero es una persona con la que vos te podés sentar a dialogar, podés sentar a acordar o concordar alguna acción. Bueno, ese es otro dato de la elección, ¿no? ¿Funcionó o no funcionó la estrategia de la campaña potente, dura, la fake news? ¿Y no? Me da la sensación de que no, digamos, ¿no? No sirvió intentar construir una realidad paralela, no. A nadie le sirvió, ¿no? A nadie. ¿Sí? Digo, le restó a todo el mundo. La famosa inteligencia artificial que decían iba a ser la gran protagonista de la campaña, por más que hubo cosas humorísticas. Es que la gente no se come tampoco las curvas tan fácilmente. ¿no? La gente también aprende por su lomo que hay cosas que son reales y cosas que son falsas, que le meten el cuento unos días y a la semana resulta que es falso. Por eso también está con la antena prendida diciendo, ojo que todo lo que me dicen voy a verificarlo, digamos, ¿no? Como hacemos un poco los periodistas. Los actores no son muy creíbles, así que vamos a ponerle la lupa. Vamos a chequearlo, por la duda. Ya esa fuente lo dijo Facebook, ya pasó de moda, digamos, la gente va y frase. chequea. Ahora sí. Eso es lo muy bueno que va dejando. Y lo interesante es que lo revalida con los medios. Sí. Guarda que empezó la gente a revalidar redes sociales con medios de comunicación. Bueno, ayer casualmente yo le escuchaba decir a Van der Koy decir que en las métricas la mayoría de las empresas que están analizando el comportamiento en redes sociales advierten que son los medios en streaming los que marcan tendencia y no los medios puros de streaming a los que les cuesta generar credibilidad en términos de información política. Sí, por eso, y empezó la combinación esta interesante, ¿no? Porque también los periodistas, le pasa lo mismo a los medios, ojo, ¿no? Que una cosa al medio y otra cosa al periodista. Fíjate que ahora en Buenos Aires está pasando mucho eso, que vos tenés pantallas muy calientes que se enfrían a gran velocidad cuando cambia el interlocutor y al revés. Pantallas son frías que en un programa en particular se calientan. Yo me acuerdo que en los 80 la famosa película Secretaria Ejecutiva ya nos enseñaba en Estados Unidos cómo se manejaba eso. En algún momento, en una discusión, en un diálogo, alguien dice, hay que comprar ese medio. ¿Por qué? Porque contrataron a tal periodista y a partir de ahora va a transformarse a partir de la credibilidad del periodista. Pasa como en la política. Exacto. Fíjate el contenido. Es el contenido, es el actor, el jugador, no es lo mismo con A que con B. Exacto. Y ese también es un aprendizaje para la política, para los medios, para el mundo de los negocios. Los actores son determinantes, los líderes son clave, ¿no? Y creo que las profesiones también han caído un poco en eso, ¿no? Tal cual. Alberto, gracias por estos minutos. A ustedes por la posibilidad. Alberto Medina Méndez en charla con nosotros, hacemos una pausa, después Coco Ramón nos va a contar todo el fin de semana deportivo. Ya venimos.